Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Mis queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos cerrando nuestro jueves 20 de julio, celebración patriótica para los nacidos en Colombia. Tuvimos una mañana interesante en nuestros diálogos matutinos con los panelistas y bueno, ya estamos acercándonos al final del apóstol Pablo. Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Luis Laguna, que nos lo va a presentar como los 5 ministerios, etcétera, etcétera. Vamos a prestar atención y bueno, vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta, etcétera, etcétera, como siempre. Entonces, mañana en la mañana pues estaremos con los compañeros y bueno, ahí estará el hermano Luis para solventar inquietudes. Bueno, sin más, vamos a atender con nuestra atención. Adelante, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Alfredo. Cordial saludo para todos. Bien, en esta ocasión vamos a compartir sobre el apóstol Pablo y algunos aportes que él nos hace para la formación, para el liderazgo dentro de esta escuela Elohim. Él tiene una vasta experiencia y pues sus aportes son válidos porque la obra que construyó da testimonio de la delegación que recibió, del poder con que la hizo, del amor con que la hizo, del trabajo esforzado, valiente, de tal manera que en ningún momento se podía hablar de una obra de forma indolente. No, por el contrario, ya otros compañeros panelistas nos han hablado de la valentía, de la capacidad de Pablo en cuanto a su radicalidad, en cuanto a su esfuerzo. Eso ya lo sabemos, eso ya nos lo han compartido. Y bien, ahora vamos a mirar a partir de un texto que el mismo apóstol nos da en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 12, donde nos dice que el Señor mismo constituyó a unos del ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay una razón extraordinaria en esta delegación y en esta serie de personas en que se da esa delegación. El Señor constituye unos, estos perfeccionan a otros que son los santos, dice,
santos porque el Señor nos ha sido hecho santificación, pero santos también porque la han alcanzado esa santificación, con su andar, con su limpieza, con su consagración. Esos santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a mirar que Pablo nos nombra a estos ministros y vamos a ver cómo él tiene de todos estos ministerios una expresión en la práctica. Él tiene, por ejemplo, como apóstol, el hecho de haber evangelizado, levantado iglesias, fortalecido las iglesias, consolidado las iglesias, delegado autoridades dentro de las iglesias, visitado después a estas iglesias, confirmando después a estos santos a los cuales él ha compartido la palabra. O sea, como apóstol no se le puede desconocer, y no solamente en cuanto a esto, sino que las señales de apóstol, como dice él mismo, en paciencia, con señales y prodigios. Pablo presenta muchas señales, muchos prodigios que hace Dios a través de él, que confirman su ministerio. Él mismo dice que pues él no fue con palabras extraordinarias, de mucha sabiduría, sino con poder de Dios, para que la fe de esas personas que le escuchen no esté fundada en hombres, sino en el poder de Dios. Siendo así las cosas, entonces los hechos y prodigios que él muestra, que él desarrolla, pues nos sirven a nosotros de enseñanza, porque hemos estado compartiendo también en estos días sobre lo mismo, sobre el poder, porque si no hay poder, pues no hay nada. Se pueden hablar cosas, se pueden decir muchas cosas, pero eso tiene que ir acompañado de la manifestación del poder de Dios. Entonces, a la vez que Pablo nos habla de estos ministerios, también nos habla de unos dones. Y mirando nosotros la vida de Pablo, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en algunas de sus epístolas, encontramos que él tiene muchos dones. De pronto todos los dones que menciona, no es que esos sean todos, sino todos los que él menciona, porque él menciona los dones de profecía, y en él los vemos, de servicio, de lengua, de sanidades, de milagros. Bueno, vamos a mirar más adelante sobre esto algunas particularidades, algunas cosas puntuales. Sigamos con lo de apóstol. Él es apóstol y lo dice con mucho orgullo, con mucha honra. Dice que él le habla a los gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. Dice, honro mi ministerio. Sí, aunque él le compartió a los judíos, pero él es apóstol a los gentiles. Y precisamente todas las epístolas de Pablo están dirigidas a los gentiles. Incluso la que dice Hebreos, pues la única que dice Hebreos, pues se dice que no la escribió él. Entonces, todas las epístolas de él están dirigidas a los gentiles. Y ahí pues está plasmada la obra que el Señor le delegó, además que viajó por todos lados y llevó la palabra fuera de Israel a muchos lugares. Bueno, las señales de apóstol, dice, que han sido hechas, las señales de apóstol, o sea, eso es indubitable, eso no tiene duda, él lo hizo, lo mostró. También dice que como profeta encontramos que él anuncia cosas, dice cosas. Cuando él es llamado, porque él se encuentra con el Señor, en eso que hemos visto nosotros, camino a Damasco, y ahí hay un resplandor y todo. Pero luego él es llamado, cuando él está ministrando al Señor con otros, donde dice que habían en ese momento en Antioquía profetas y maestros, y él está entre ellos, está junto con Bernabé. El Señor los llama por medio del Espíritu Santo a una obra. Y entonces ahí lo vemos entre los profetas, entre los maestros. Más adelante, la misma escritura nos confirma, en Antioquía está Pablo
está con Bernabé, pero también está Judas y está Silas. Y dice la escritura de Judas y Silas, como ellos también eran profetas, haciendo relación a que Pablo y Bernabé también. Entonces tampoco nos puede quedar duda de que Pablo, aparte de apóstol, también fue profeta. Era un profeta de Dios. Él dice, por ejemplo, en un momento dado, que yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Él anuncia esto. Él muestra, no es que tenga una enfermedad terminal, no, es que él sabe por revelación que no va a volver a ver a esos hermanos, que esos hermanos no lo van a volver a ver a él. También nos dice más adelante que era también para él necesario, después de estas cosas, ir a Roma. O sea, él también sabe hacia adelante muchas cosas sobre su propia vida y obra y ministerio. En todo esto, él nos muestra esa capacidad de ver adelante. Por ejemplo, cuando hay un naufragio, cuando están en esas condiciones tan difíciles, cuando va hacia Roma porque apeló, porque es ciudadano romano, entonces él dice en un momento dado, anuncia en una navegación. Él no tiene nada que ver con la navegación, ni con los barcos, ni sabe de eso, pero él dice que él ve que la navegación va a ser con perjuicio y pérdida, mucha pérdida. Sin embargo, ni a los que van con él, ni mucho menos el capitán le atienden esto y siguen la marcha. ¿Y qué pasa? Pues que tienen un naufragio tremendo, que pierden todas las cosas, y luego él lo confirma y dice, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. Entonces ahí nos muestra él sus capacidades, su visión. Es más, les dice algo para consolarlos. Les dice que un ángel del Señor le habló y le dijo que de todas maneras no iba a haber pérdida de vidas, que se le habían concedido todos los que iban con él. Y así fue, no hubo pérdida de ninguna vida. Como evangelista también se destaca tremendamente. Él dice, lo he llenado todo del evangelio, todo, porque él se esfuerza en predicar al Señor, dice, no donde Cristo hubiera sido nombrado, no, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino donde nunca hubieran oído de él. Entonces él dice que partiendo de Jerusalén y hasta Ilírico lo llenó todo del evangelio, como un gran evangelista. Pero aquí cabe resaltar algo muy especial, y es que él dice que ministró el evangelio para que los gentiles le sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Mire, él predica para presentarle al Señor ofrenda agradable. ¿Cuál ofrenda agradable? Esos a los que él les predica. Es un objetivo muy importante que debe haber en el liderazgo. Nosotros anunciamos, predicamos a muchas personas. Claro, pensamos en que se salven, pensamos en que sean pues perdonados sus pecados, claro, pero hay algo muy importante, y es que el objetivo también es que sean ofrenda agradable al Señor, grata ofrenda al Señor, santificados por el Espíritu Santo. Cuando el Señor haga ese proceso en ellos, que les sean así, agradables. Ese es el objetivo, digamos, en cuanto al Señor se refiere. Bien, ellos saben que Él está pronto a compartir la palabra. Ellos, digo, los que lo acompañan por todas partes, seguir. Él no descansa, Él sigue la marcha. En algunas partes lo apedrean hasta tal punto que pensaban que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad, lo tiraron por allá afuera, porque pues él también, vamos a ver eso ahora más adelante, es radical, muy radical, habla las cosas más tremendas en los lugares pues más complicados. Por ejemplo, va a Éfeso y habla contra las imágenes de la gran diosa que tienen ellos allá, la tal Diana de los Efesios, y entonces pues claro, se alborota el pueblo entero porque pues esa es su fuente de ganancia. Como le sucedió también una vez que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y decía que él y el compañero eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de la salvación, hasta que llegó Pablo un día, ya no aguantó más y le dijo que sal fuera
y sacó ese espíritu, y entonces los que tenían, dice la escritura, la esperanza de ganancia en ella, en esas adivinaciones, pues claro, se molestaron y lógicamente, como dicen, pusieron el grito en el cielo y también lo castigaron, le pegaron, lo sacaron. Bueno, ese es Pablo, radical, extraordinariamente valiente y comprometido con la causa del Señor. Entonces, dice que el Señor no lo envió a bautizar, por ejemplo, sino a predicar el Evangelio. Y dice que no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir, con poder, lo envió a predicar con poder. ¿Y ese poder nacía de dónde? Ese poder venía de Dios, pero nacía de que Pablo hacía morir las obras de la carne, de que Pablo menguaba y Cristo crecía en él. Entonces, mire cómo la palabra de la cruz está relacionada con el poder. Dios no lo envió a bautizar con palabras de humana sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo, o sea, para que Él, pagando los precios, renunciando, negándose, tuviera fuerza, poder espiritual, tuviera unción de Dios. Y así fue, negándose y creciendo Dios en Él hasta el punto que dice, ya no vivo yo, ya no más Pablo, vive Cristo en mí. Y lo que vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Bueno, ahora, como pastor lo vemos como pastor de una persona, como pastor de una congregación, siempre comprometido, siempre ministrando, enseñando, nada que fuese útil de anunciar, lo he rehusado, no, nada. Es más, Él los exhorta a sus discípulos, a sus creyentes que Él ha mismo levantado, a que permanezcan, a que se cuiden, a que no vayan a naufragar en cuanto a la fe, a que permanezcan en la gracia del Señor, a que no sean llevados de acá para allá por vientos de doctrina. Siempre está pastoreando, siempre está revisando, mirando cómo anda la iglesia. Le dice a Bernabé, volvamos a visitar a todas las ciudades donde hemos ido, a todas, a ver cómo están. Entonces es un trabajo permanente el que él hace, es un trabajo intenso, es un trabajo que lo hace de todas maneras con amor, con todo el corazón, con toda la entrega para el Señor, porque él es muy agradecido. Él dice que el Señor lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio después de haber sido un perseguidor, mejor dicho, y él no pasa eso, no pasa la página en eso. Él siempre lo recuerda, él siempre está dando gracias, él siempre está exaltando el nombre del Señor y reconociendo su grandeza y reconociendo la pequeñez de él, de Pablo. Siempre, soy el menor, que ni siquiera debiera ser llamado apóstol. Bueno, todas esas son enseñanzas para nosotros en la formación de líderes que estamos en este momento recibiendo. Todas estas son enseñanzas. Y ellos fueron, él con sus compañeros, a visitar a todos los hermanos, a confirmar a todos los hermanos y anunciarles que pues ya él no iba a volver a pasar por ahí. También tiene como maestro las enseñanzas, enseñando ya pormenorizadamente, por ejemplo a Timoteo le dice cómo han de ser los diáconos, cómo han de ser los obispos, cómo debe permanecer él, sabiendo de quién ha aprendido. Y él pues enseñaba concienzudamente, enseñaba extensamente, tanto que una vez disertó enseñando hasta el punto que uno de los que lo estaba escuchando, que pues, se quedó dormido, se cayó y se mató. Entonces pues él bajó y lo recogió y lo revivió. Y les dijo, no, está muerto, está vivo. Pues sí, claro, pues se ha matado y lo revivió. Entonces, no escatimaba. Y siguió enseñando, ¿no? Esa noche, hasta el alba. O sea, eso no fue un obstáculo para que él continuara enseñando. Entonces,
nosotros encontramos en Pablo un gran ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de diversidad, de liderazgo. Él dice que para él y con los que están con él, estas manos me han servido, dice. Es decir, se esfuerza. Él lidera, pero él aporta. Pero él enseña con su ejemplo. Él da testimonio con su vida. Y él dice que así se debe hacer. Porque el Señor dijo que era más bienaventurado dar que recibir. De manera que ahí tenemos una gran enseñanza para nuestro liderazgo, para nuestra misión. Porque tenemos una misión. Bien. En cuanto a el cúmulo de señales que hace, tenemos unas que son como de juicio. Hay uno que está estorbando, un tal mago, un tal Elimás, que no deja compartir la palabra a un romano y hasta que Pablo ya se desespera y entonces le habla una palabra fuerte y le dice que ahora no verás más la luz del sol por algún tiempo y le trae una ceguera. Así fue. Y de otra parte, también encuentra un cojo de nacimiento, él se compadece y lo sana. Lo sana. Eso es tan notorio, eso es tan extraordinario que en la localidad donde está, la gente comenta que él con Bernabé son unos dioses bajo la semejanza de hombres y les van a hacer, digamos, honores y van a hacer muchas cosas, y el sumo sacerdote de entre ellos, eso es, algunos le decían Júpiter, al otro Mercurio. Bueno, Mercurio porque Pablo llevaba la palabra y el otro era Júpiter, que era Bernabé. Bien, él hace todas estas señales a conciencia, las procura, y otras, como cuando terminando el naufragio una serpiente se le prende a la mano y los nativos, ahí dice la escritura, los naturales se quedan pensando que ese es un hombre que viene huyendo de la justicia divina y vea lo que le pasó, pero no, él se la sacude y no pasa nada. Entonces todos se quedan aterrados, se quedan pues conmocionados porque ven en el poder y ven que no era ningún juicio de parte de la divinidad ni nada de eso. Y también dijeron que era un dios. O sea, tiene muchas cosas extraordinarias. Cuando lo sacan y lo casi muerto, entonces sacude sus pies en una ocasión en una ciudad, y también sacude sus vestidos en otra ocasión. O sea, él tiene una gran oposición a medida que lleva la palabra, y él no teme continuar llevando la palabra. Es una persona que se hace respetar, porque a él lo mandaron unos magistrados a la cárcel sin juicio, sin condenación, sin nada. Cuando se enteran que es romano, le dicen que salga. Le dicen los guardas, bueno, salga porque ya ellos, los magistrados, mandaron que se vaya. Entonces él dice que no. ¿Cómo así que me meten preso sin hacerme un juicio, un debido proceso, y ahora me dicen que me vaya? Me dicen encubiertamente que me vaya. No, que vengan y me saquen. Pues sí, tuvieron que ir los magistrados y rogarle que saliera de la cárcel. Esa fue la cárcel donde él le compartió al carcelero, al que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que salieron por allá como a medianoche y se bautizó todo el carcelero con toda su familia y todo. Bueno, allá fue que sucedió esa situación. Entonces vemos que Pablo es una persona que no tiene temores, que comparte la palabra como es y se atiene también a los derechos que él tiene. Entonces, así sucedió, como les decía, donde compartió contra las figuritas y los ídolos y las imágenes y todas estas cosas allá en Éfeso, pues que acababa el negocio y ya pensaban que incluso iba a acabar con la fama de la ciudad,
porque es que esa era Diana de los Efesios, no era solamente acabar con la hechura de esas imágenes, sino con la fama que tenía pues ese fetiche, digámoslo así. Bien, este Pablo exhorta a sus discípulos a mantenerse la fe y la buena conciencia, a mantenerse en esto, siempre. Y dice más, dice que si alguno se limpia, y ahí es algo muy importante para nosotros, si alguno se limpia, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, Saulo nos exhorta, claro, a creer, a tener la fe en Dios, a saber que de Él viene nuestra limpieza, pero exhorta a que no nos quedemos como esperando que todas las cosas nos lleguen del cielo. No, sino que nos exhorta a que nosotros mismos nos limpiemos, a que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Y ahí vamos a mirarnos y vamos a revisarnos ante esas palabras y ante esas enseñanzas. Aparte de lo que Dios ha hecho en nosotros, nos estamos limpiando. ¿Cómo nos estamos limpiando? ¿De qué manera? Por eso decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque es posible que nosotros en algún momento hayamos creído, hayamos estado en la fe. Uno ve muchas personas, por ejemplo, sobre todo cuando estábamos presencialmente, que muchas personas creían y iban al bautizo. Íbamos y bautizábamos muchas personas y después no continuaban. ¿Qué pasó? Estuvieron en la fe, estuvieron creyendo, pero dejaron de hacerlo. Se apartaron de la fe. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué estamos haciendo por la fe? Es muy importante esto, hermanos, porque claro, el punto importante somos nosotros, cada uno. Pero ojo, porque puede ser, como está escrito, que el fruto, dice la Escritura, en algunos casos, el fruto de algunas personas sea solamente la remoción de su pecado. O sea, todo el fruto que se va a lograr en alguien en un momento dado es que se quitó el pecado, es que acabó con todo. Bueno, pero ¿cuál es el fruto para el Señor? ¿Qué pudimos generar? Si el Señor es espíritu vivificante y nos ha dado a nosotros a beber de su espíritu, porque sí podemos, como lo dijo el Señor, entonces también debemos vivificar. No solamente ser vivificados, sino también vivificar. Eso es, hay un fruto interior, interno, que es nuestro cambio, que es nuestra transformación. Amén. Pero el fruto que presentamos al Señor no es que nos quitamos el pecado, como en muchos casos sucede. Como por ejemplo, dejé de emborracharme, dejé de fumar, dejé esto de robar o lo que sea. Sí, es muy bueno, claro, pero eso es como la parte, digamos, negativa que dejó, la parte pasiva. Bueno, pero ¿qué ha hecho? ¿Cuál es el fruto que podemos mostrarle al Señor en almas que hemos ganado, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cuál es el fruto que hemos obtenido para el Señor? Por ejemplo, a veces compartimos la palabra y ¿qué esperamos? Esperamos que esa palabra lleve un fruto que le dé gloria al Señor, que le dé honra al Señor. O sea, compartimos la palabra para ganar una familia para Dios, para ganar una familia que va a alabar al Señor, que va a ser agradecida con el Señor, una familia que le va a dar la gloria, la honra, que lo va a proclamar también. Porque pues sabemos que el fruto tiene una semilla de la misma especie, de igual. Entonces, si nosotros tenemos una semilla de vida que nos hace producir un fruto, ¿qué esperamos? Pues que ese fruto que producimos también tenga esa misma semilla y también produzca más fruto. Que pues si no, pues no se está haciendo gran cosa.
Solamente que dejé de hacer esto malo. No, ese no es todo el fruto que se puede esperar. Por eso estamos siendo preparados para el liderazgo. Por eso, para poder llevar al Señor nuestras ofrendas en muchas gentes, en muchas almas agradecidas, contentas, con júbilo, con gozo, que den gloria, que den alabanza, y que también igualmente produzcan fruto, porque son vivas, es un fruto vivo, es un fruto que tiene vida en sí mismo. Entonces, de eso se trata. Y por eso estamos nosotros, día tras día, y noche tras noche, en esta actividad. Dice Pablo, para evitar cosas, para que no perdamos tiempo, dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, ¿no? Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Nada de fábulas y genealogías interminables y esas fábulas judías y cuentos que nos traen muchas veces en algunas partes que vemos que no edifican. No, nosotros somos testigos aquí precisamente entre nosotros, en la nueva iglesia, que lo que se hace para edificación. Por eso debemos evitar las palabrerías y todas estas cosas que son de mucha ocurrencia en otros terrenos, en otros contextos. Y en cuanto al tiempo y en cuanto a la manera, nos dice el apóstol que nos encarece. Bueno, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y más, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es enseñanza para los que estamos formándonos como líderes. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy necesario, hermanos. Hasta la próxima. Bueno, pues el tiempo pasa volando y bueno, llegamos al final rápidamente. Yo creo que hasta al mismo hermano se le dificulta darse cuenta que el tiempo pasa y cuando toma conciencia ya se acabó. Bueno, entonces mis amigos, pues ahí lo tuvimos, ya sucedió y bueno, mañana estaremos al aire como todos los días, fieles y firmes. Allí tenemos una cita, un encuentro y vamos a ver qué piedra nos sobreedifica cada día. Vamos fortaleciendo la obra en nosotros y esto no tiene reversa. Si hacemos una pequeña retrospectiva te darás cuenta de tu evolución, de tu desarrollo, el fortalecimiento que has venido alcanzando. Y si eso todavía no es así, entonces hay que ir tomando las decisiones de cada día en las que siempre me escuchas insistirte. Y bueno, hoy también es un buen día para tomar una decisión y ponerte en paz con Dios, contigo mismo y por supuesto con los demás. Una feliz noche, mañana nos vemos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve